Estás escuchando una historia en Panda Drama Story. Que la disfrutes. En el 16º año de la era Jianguan, la princesa heredera Alara Yu sufrió un parto complicado. Trágicamente madre e hijo fallecieron, una pérdida irreparable, 2 vidas perdidas y un dolor inmenso. El príncipe heredero Ruzuan sufrió un golpe devastador, tan afligido que se temía que jamás se recuperara. Desde ese día en adelante su corazón se dedicó por completo al hijo mayor de Lady Alara, y no pensó en nombrar una nueva princesa heredera. La primavera siguiente la censura presentó unánimemente varios memoriales, aconsejando con insistencia al príncipe heredero que eligiera nuevas consortes. Esto tenía como objetivo asegurar la presencia de funcionarios en el Palacio Oriental, pero también garantizar el futuro de la gran dinastía. Inesperadamente el príncipe heredero cayó en una furia terrible. Su semblante se ensombreció y, incapaz de contener su ira, emitió de inmediato un decreto convocando a las hijas de los 2 censores que habían insistido con mayor vehemencia en su petición de entrar al Palacio Oriental. Y yo, sin ninguna fortuna que mencionar, era la desafortunada hija de uno de esos 2 funcionarios. De niña incontables veces imaginé el día en que luciría el vestido de novia carmesí, una diadema de fénix y un velo radiante sobre los hombros, cruzando las puertas principales de la casa de mi esposo bajo 1000 miradas de júbilo. Pero la realidad era muy distinta. Un pequeño y sencillo sillón, carente incluso de un atisbo de grandeza, me condujo al Palacio Oriental bajo el silencio de una noche profunda. Dentro el palacio estaba adornado con seda roja y farolillos festivos, pero no para darme la bienvenida a mí, ni a Lady Irisan, quien compartía mi triste destino, sino a Lady Victoria Wang, la amada hija de la gran princesa de Ningguo. En cuanto a estatus, la gran princesa de Ningguo era, sin duda, la mujer más noble de la corte interior, incluso la emperatriz Sofia Xiao debía mostrarle deferencia, pues era la princesa primogénita oficial, hija del difunto emperador. En aquellos años, el único hijo del difunto emperador falleció joven, por lo que fue necesario elegir un sucesor de una rama lateral. Ese sucesor es el actual emperador. Por lo tanto, tras la leve aprobación del príncipe heredero, Lady Victoria recibió personalmente un decreto del emperador y la emperatriz, que la investido como consorte principal, la legítima sucesora al cargo de princesa heredera. Mañana es la gran boda del príncipe heredero. En cuanto a las concubinas como Iris y yo, a quienes apenas se les tuvo en cuenta, nos obligaron a ir nosotras mismas a las puertas para recibir al consorte principal. Señora de conducta ejemplar, por favor, descienda del carruaje. El carruaje se detuvo. A través del fino velo nupcial, pude vislumbrar una puerta lacada de color carmesí frente a mí. Sentí un profundo pesar en el corazón. Era la puerta lateral, la entrada reservada exclusivamente para las concubinas. En el momento en que la crucé, el resto de mi vida quedaría ligada a un hombre al que jamás había conocido. Me quedé paralizada. En ese instante sentí una profunda nostalgia por mi hogar. Apenas ayer, estaba reunida con mis padres alrededor de la mesa. Hoy, ya vestida de novia, me sentía una figura insignificante en aquel palacio. Antes de mi partida, mi madre me había dicho que al entrar en la casa de mi marido, jamás debía voltear a mirar atrás. Era un hombre malo. No me atreví a desobedecerla y solo pude suspirar en silencio. Una decisión tan absurda, pero suficiente para enterrar mi vida entera. Señora de conducta ejemplar, y Liz Yan, por favor, renuncie. La voz del eunuco volvió a sonar, ahora teñida de impaciencia. Me mordí el labio y despacio y con pesadez, levanté el pie y di un paso adelante. El lugar donde me habían asignado vivir se llamaba Pabellón Mingwei, un rincón del Palacio Oriental tan remoto que no podía estar más aislado. Esto no se debía a ninguna gran culpa mía, sino simplemente a que mi familia no tenía un origen lo suficientemente ilustre y mi estatus era insignificante. Entre los rangos de Liangdi, Lianghiben, Chenji Jiaoxun y Fenji, era imposible que alcanzara ninguno de los niveles superiores. Incluso mi título actual, Dama Jiaoxun de conducta ejemplar, me fue concedido como un pequeño favor de la emperatriz después de que el príncipe heredero ya hubiera escandalizado a la corte. Aún recuerdo con claridad el momento en que mis padres recibieron la noticia. Ambos se llevaron las manos a la cabeza y lloraron desconsoladamente. En ese momento yo aún podía reír, intentando consolarlos. ¿No es esto algo bueno? Este rango está solo un escalón por debajo del de mi padre. Mi padre luchó media vida para llegar a ser censor de vicios,
un simple puesto de quinto rango. Pero yo, con un solo matrimonio, me he convertido en dama de la corte. ¿No es maravilloso? Mi padre lloró y rió al mismo tiempo, sus lágrimas caían como lluvia. Pude consolar a mi padre, pero no pude consolar mi propio corazón. En mi noche de bodas, permanecí completamente inmóvil desde el anochecer hasta la medianoche con el cuerpo rígido. No fue hasta que las velas rojas casi se habían consumido que entró el príncipe heredero, impregnado por completo del aroma del vino, con un cansancio que se reflejaba en su frente. Extendió la mano y con naturalidad levantó mi velo. En el instante en que nuestras miradas se cruzaron, un destello de decepción cruzó su rostro. ¿Sabes por qué te he convocado a este palacio? Esta concubina lo sabe. Asentí levemente con voz respetuosa y expresión amable y correcta. Esta concubina ha oído hablar del desacuerdo entre Su Alteza y mi padre. Oh, dijo él, arqueando una ceja con cierto interés. Díganme entonces, ¿quién tuvo la culpa? Mi padre ofreció su consejo por el bien del Estado. Si un funcionario leal muere en desgracia por su advertencia, entonces esta concubina no se atreve a juzgar el bien y el mal. Su Alteza es el soberano, naturalmente tiene sus propias consideraciones. Esta concubina no es más que una mujer del palacio interior. No me atrevo a hablar de asuntos de Estado. Solo conozco mi posición y cómo cumplir a cabalidad con mis deberes. El príncipe Ruth me miró fijamente durante un largo rato, y de repente soltó una risa suave y fría. Eres igual que tu padre, completamente soso. Su mirada recorrió mi rostro, su voz cargada de desprecio. Y tu aspecto es igual de terriblemente común. Sentí como si me hubieran pinchado el corazón con una aguja afilada. Me dolió, solo por un instante. Jamás imaginé que el príncipe heredero, famoso por su carácter amable y benevolente, tuviera un lado tan mordaz. A pesar de ello, mantuve mi amable sonrisa. Su Alteza está preocupada. Si unas pocas palabras de reprimenda pueden aliviar su corazón, entonces esa es la buena fortuna de esta concubina. Las palabras sonaban sumisas, pero eran como una suave espina que se clavaba sutilmente en él. Como si sus pensamientos más íntimos hubieran quedado al descubierto, un destello de molestia cruzó el rostro del príncipe Ruth. Bien, muy bien, qué lengua tan afilada. Se arremangó y se dio la vuelta para marcharse, con un tono tan frío como la escarcha nocturna. En ese caso puedes cumplir con tu deber. Esta concubina se despide respetuosamente de Su Alteza. Me arrodillé profundamente con la voz aún tranquila, sin inmutarme. Solo cuando el sonido de sus pasos se desvaneció por completo, me incorporé lentamente. Lady Liz, mi doncella Junsu, se acercó sigilosamente con la voz tan débil como el zumbido de un mosquito, y su miedo era palpable. ¿Su Alteza aún necesita un baño para prepararse esta noche? No es necesario. La interrumpí suavemente mientras me quitaba las horquillas del pelo. Ayúdame a lavarme la cara y a prepararme para dormir, no va a volver. Como para disipar años de tristeza acumulada en el Palacio del Este, la ceremonia de bienvenida a la nueva princesa heredera se organizó con fastuosidad. Entre las 3 y las 5 de la madrugada, Junsu me despertó, mi atuendo y maquillaje estaban preparados según lo correspondía a una dama de conducta ejemplar. Luego del brazo de Lady Iris, me dirigí a esperar ante las puertas principales del Palacio del Este. Tal vez Iris no había dormido bien anoche, tenía el rostro pálido con unas leves ojeras azuladas. Al realizar el saludo, su cuerpo se tambaleó un poco y rápidamente extendí la mano para sostenerla. Mientras me preparaba, Junsu me susurró al oído que el príncipe heredero tampoco había ido a los aposentos de Lady Iris anoche. Tras salir furioso de mi habitación, simplemente se retiró al estudio, ni siquiera levantó el velo de Iris. Comprendí que ya había perdido la paciencia conmigo y, naturalmente, no deseaba frustrarse aún más. Amaneció y, entre la alegre música ceremonial, llegó la procesión de la princesa heredera. Lady Iris y yo inclinamos la cabeza al unísono, realizando los ritos de bienvenida, sintiéndonos tan agotadas como si fuéramos nosotras las que nos casábamos. Todo el palacio oriental resplandecía en un rojo deslumbrante, casi cegador. La música festiva era incesante, tan fuerte que parecía que iba a desbordarnos hasta lo más profundo del corazón. Una vez soñé con llevar la corona de fénix y las vestiduras carmesí, entrando en la casa de mi esposo en una boda grandiosa y solemne.
Pero ahora, ante una ceremonia tan brillante y espléndida, todo parecía un sueño de otra vida. A la mañana siguiente, Lady Iris y yo, según el protocolo, fuimos a presentar nuestros respetos a la nueva princesa heredera. Esperamos fuera de su salón casi 2 horas antes de que su jefa de damas finalmente apareciera, sin prisa. La princesa heredera Victoria Wang se sentó erguida en el asiento de honor. En cuanto nos vio entrar, una radiante sonrisa se dibujó en sus labios. Era de una belleza deslumbrante, con ojos rasgados y hoyuelos apenas visibles. Cuando sonreía, dejaba ver un pequeño y afilado colmillo, lo que realzaba aún más su encanto vivaz e inocente. Ayer fue un día muy ajetreado, les pido disculpas por hacer esperar a mis 2 hermanas mayores. La princesa Victoria acababa de celebrar su ceremonia de mayoría de edad, por lo que ahora es 2 años menor que nosotras. Su voz era suave y familiar. Acabo de llegar al Palacio Oriental y aún no me familiarizo con todo. Espero que mis 2 hermanas me guíen mucho en los próximos días. Hizo una pausa, luego bajó la cabeza y suavizó el tono. Ayer se entregaron tantos regalos ceremoniales, y registrarlos en el tesoro es terriblemente engorroso. Ni siquiera se ha hecho el inventario completo de mi propia dote de la casa de mi madre. Me temo que tendré que pedir ayuda a mis 2 hermanas. Al terminar de hablar, levantó levemente la mano. La institutriz He, la matrona principal, sacó de inmediato 2 gruesos libros de contabilidad. Al oír esto, Lady Iris y yo intercambiamos una mirada. Alteza. Iris se armó de valor y habló en voz baja. Esta concubina carece de talento y educación, y yo no tengo habilidad para la contabilidad. Me temo que no estoy capacitado para esta tarea. Lady Iris, ¿tiene alguna objeción? La princesa heredera ladeó la cabeza. Su voz seguía siendo suave, pero sus palabras no dejaban lugar a la negativa. La princesa heredera es la esposa principal, nosotras somos concubinas. Siendo de menor estatus, ¿cómo podríamos osar objetar? Tras haberlo planteado así, Lady Iris y yo no tuvimos más remedio que inclinar la cabeza y aceptar la tarea. No solo debíamos aceptar, sino que debíamos postrarnos y expresar nuestra gratitud por la alta estima que Su Alteza nos tenía. Durante varios días, Lady Iris y yo revisamos minuciosamente cada partida, aterradas de que el más mínimo error nos acarreara la ruina. Apenas habíamos terminado cuando, justo antes de presentar los libros de contabilidad, la institutriz G nos detuvo. La institutriz G era una confidente de confianza que había servido a la gran princesa de Ningguo durante muchos años. Era meticulosa por naturaleza y prudente en sus acciones, gozando de la plena confianza de su ama. ¿Han revisado ustedes 2, señoras, minuciosamente?, preguntó señalando un gran cofre de perlas. Este cofre aún no ha sido contado. Les ruego a ambos que lo cuenten correctamente. Con esa sola frase, todo se oscureció. Un cofre, según los estándares del palacio, contenía aproximadamente 40.000 perlas. ¿Cuánto tiempo nos llevaría esto? Solo 4 palabras me vinieron a la mente, difíciles de asimilar. Al ver que Iris y yo dudábamos, la voz fría de la institutriz G nos instó a continuar. Los registros contables poco claros dan pie fácilmente a rumores. Las normas del Palacio de Oriente no permiten la más mínima discrepancia. Mi vista se oscureció de nuevo. Esto fue claramente un acoso deliberado. Tras la marcha de la institutriz G, Lady Iris estalló de frustración. Esto es demasiado. Ten cuidado con lo que dices. La detuve rápidamente, mirando a mi alrededor con cautela. Bajé la voz para advertirle. Las paredes oyen. Si esto llega a oídos de la princesa heredera, me temo que solo desatará otra tormenta. Los ojos de Lady Iris ya estaban llenos de lágrimas, y su voz temblaba de indignación. En casa, jamás sufrí semejante humillación. Solo pude suspirar en silencio. Para cuando terminamos de contar las 44.005 perlas, Lady Iris y yo estábamos completamente exhaustas, demasiado cansadas como para quejarnos. Nos miramos, nuestras miradas se encontraron como si ambas hubiéramos sobrevivido a una gran calamidad, deseando con todas nuestras fuerzas abrazarnos y llorar a gusto. Cuando volvimos, la princesa heredera seguía sentada cómodamente en su trono, con la misma sonrisa dulce e impecable de siempre y la misma voz dulce como la miel. De verdad que he preocupado a mis 2 hermanas mayores.
Al ver esa sonrisa, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Forcé una sonrisa en respuesta. Compartir las cargas de Su Alteza es el deber de esta concubina. Tras unos cuantos saludos de rigor, la princesa heredera nos despidió con un gesto. No fue hasta que salí del salón principal que por fin pude soltar el aire que había estado conteniendo. En cuanto cruzamos el umbral, Lady Iris giró la cabeza y fulminó con la mirada las puertas cerradas tras nosotros. Rechinó los dientes y susurró, llena de resentimiento, «Ya verás. Los días son largos». Me detuve un instante y luego me apresuré a cambiar de dirección. Lo mejor es no entrometerse en asuntos que no nos incumben. Jamás imaginé que la supuesta venganza de Lady Iris llegaría tan rápido y con tanta desfachatez. Se atrevió a interceptar al séquito del príncipe heredero justo cuando regresaba al palacio. Iris poseía una belleza natural y una dulzura encantadoras, y su carácter era delicado y frágil, inspirando fácilmente compasión. Durante varios días consecutivos, el príncipe heredero se alojó en su residencia. Hoy debía ser el día en que las concubinas presentarían sus respetos a la princesa heredera. Sin embargo, el príncipe heredero llevó personalmente a Lady Iris de paseo. Llegué al salón para presentar mis respetos matutinos como de costumbre. El ambiente dentro era frío y pesado, casi sofocante. La princesa heredera permanecía rígida en el trono, con el rostro ensimismado, pero sus ojos ocultaban una ira que no podía disimular. En cuanto me vio, toda su insatisfacción pareció volcarse sobre mí. Tú e Iris entraron al palacio el mismo día, convocadas personalmente por Su Alteza. ¿Por qué ella ha conquistado el corazón del príncipe mientras que tú, hasta el día de hoy, ni siquiera has recibido una mirada de favor? Me senté en el primer asiento debajo de ella, clavada por su mirada, sintiendo como si la silla bajo mis pies estuviera cubierta de afiladas espinas. Incliné la cabeza profundamente con voz suave pero firme. Los talentos de esta concubina son comunes y mi apariencia sencilla. ¿Cómo podría yo compararme con Su Alteza o con Lady Iris? Jamás me atrevería a perturbar a Su Alteza. Lo correcto es que cumpla con mis deberes y mantenga la tranquilidad para él. Al oír mi respuesta, las comisuras de los labios de la princesa heredera se curvaron levemente y un destello de satisfacción brilló en sus ojos. Evidentemente le complació mucho mi aparente sensatez, una mujer de apariencia sencilla que además proyectaba con astucia una imagen de persona que conocía su lugar. Es más, yo había enfadado al príncipe heredero en nuestra noche de bodas. Para ella, evidente que yo no representaba ninguna amenaza. Aunque su corazón rebosaba de alegría, su rostro mantenía una expresión magnánima. Su Alteza tiene pocos herederos. Lady Liz, es su deber concebir hijos para la línea real. Deberías esforzarte más. Sí, sí, por supuesto. Incliné la cabeza rápidamente en respuesta, asintiendo efusivamente. El príncipe heredero solo tenía un hijo mayor, Julian Yuan, que acababa de cumplir 5 años. Era hijo de la difunta princesa heredera Alara. Antes de que el príncipe heredero volviera a casarse, la emperatriz Sofía había acogido a Julian en palacio para criarlo. En comparación con las demás residencias principescas, que rebosaban de niños, el palacio oriental era, sin duda, mucho más tranquilo. Dado que la princesa heredera me lo había recordado, debía, al menos en apariencia, aparentar estar cumpliendo con todas mis órdenes. Cada mañana, iba personalmente a las cocinas a preparar a fuego lento un tazón de sopa de pollo con ginseng. A altas horas de la noche enviaba a alguien a su estudio, donde descansaba el príncipe heredero. La primera noche el eunuco Jin, quien atendía al príncipe heredero, la aceptó. A partir de la segunda noche, durante 3 días consecutivos, la sopa fue devuelta intacta. Al día siguiente fingí deliberadamente una expresión de tristeza. Durante los saludos matutinos, le conté hábilmente mis penas a la princesa heredera. Pareció incómoda por un instante, pero enseguida recuperó la compostura, sonriendo aún con más dulzura mientras me daba una palmadita cariñosa en el dorso de la mano. Muy bien, lo que cuenta es la intención. Su Alteza está ocupado con asuntos de Estado. Su devoción es suficiente. Aunque era evidente que no tenía intención de compartir a su marido con nadie, se esforzaba por parecer generosa y tolerante, manteniendo su fachada de virtud. ¡Qué terriblemente falsa! Suspiré para mis adentros, dejando escapar unas lágrimas para completar la farsa.
A partir de entonces mi reputación de desfavorecida quedó firmemente establecida. Ya nadie me presionaba para ganarme el favor de nadie. La princesa heredera y Lady Iris se repartieron el palacio, mientras yo permanecía a salvo en mi pabellón Minghui, libre y tranquila. Aunque ostentaba el título de dama de conducta ejemplar, un rango inferior de 6º grado, bastaba para que el personal del palacio no me faltara al respeto. Un día, mandaba a Censu a la biblioteca a sacar unos cuentos. Al día siguiente la llevaba a la cocina imperial a por fruta confitada recién hecha. Salvo por no poder ver a mis padres, mi vida era prácticamente unas largas vacaciones. Por desgracia, comí demasiados dulces y pronto me dio un dolor de muelas, lo que me obligó a masticar granos de pimienta para aliviar el dolor. Un día, Censu regresó de hacer un recado. Al verme algo más rellenita, susurró: Lady Iris tiene buenas noticias. Acaba de ser ascendida a dama de los favores Chengui. Los dedos de la mano que sostenía la fruta confitada se congelaron al instante. ¿Y la princesa heredera? ¿Qué hay de ella? Oí que al enterarse de la noticia, destrozó 2 juegos completos de vajilla de jade para el té. La voz de Censu se fue apagando aún más. Se me nubló la vista. Esto era malo. Me temo que mis días de paz han terminado. El palacio oriental solo tenía 3 consortes, pero aún así se cumplía el viejo dicho: una sola obra. En cuanto una terminaba sus líneas, la siguiente subía al escenario. Lady Elise, ¿no está de acuerdo? ¿Acaso no es cierto? Lady Elise. Sentía un dolor sordo en las sienes. A un lado estaba la princesa heredera, con su estatus noble e inexpugnable. Por otro lado estaba la dama del favor, Irisan, recién embarazada de un hijo imperial y ascendida recientemente, lo que la situaba medio rango por encima de mí. Su presencia era imponente. No podía permitirme ofender a ninguna de las dos. Sí, Alteza tiene toda la razón. Lady Iris también tiene razón. Después de que ambas se miraran fijamente un rato más, me vieron practicando tai chi, asintiendo hacia el este y hacia el oeste, y poco a poco se aburrieron. Al poco tiempo cada una siguió su camino, regresando a su propio patio. Al salir del salón principal, el sol, tibio como una nube, me iluminó, y suspiré aliviado. Pero al levantar la vista, vi una figura alta con túnica amarilla de pie en el pabellón que tenía justo delante, con las manos entrelazadas a la espalda. No estaba claro cuánto tiempo llevaba allí ni qué había oído. Se me aceleró el corazón. Rápidamente recompuse mi expresión, enderecé mi postura y, manteniendo una compostura digna, me apresuré a saludar. Esta concubina presenta sus respetos a Su Alteza el Príncipe Heredero. No me ordenó que me levantara de inmediato. Simplemente me observó con una mirada silenciosa y escrutadora. Tras un largo rato, oí su voz. Parece que te subestimé. ¡Qué lengua tan afilada! ¡Qué hábil en tus respuestas! Manejas con destreza todos los frentes. Incluso la princesa heredera y Lady Iris se ven desconcertadas por tus pocas palabras. Esta concubina no se atrevería. Incliné la cabeza aún más, con la voz tan respetuosa como siempre. Alteza lo ve con claridad. Esta concubina es ignorante y lenta de entendimiento. ¿Cómo me atrevería a desafiar a la princesa heredera o a Lady Iris? Solo sé ser cauto en mis palabras y prudente en mis acciones, cumplir firmemente con mis deberes y jamás permitir el más mínimo engaño, ignorante. El príncipe rey soltó una risa corta y gélida. Sin duda, tienes una lengua afilada. Dicho esto, se arremangó, se dio la vuelta y se marchó a grandes zancadas. No fue hasta que aquella figura vestida con una túnica amarilla desapareció al final del pasillo que me enderecé lentamente. Mi señora. Censu se adelantó preocupada y me tomó del brazo. Estoy bien, sonreí levemente saludando con la mano. De vuelta en el pabellón Minghui, Censu me sirvió una taza de té, pero ya no pudo contener su pregunta. Mi señora, este sirviente es ignorante, pero de verdad que no lo entiendo. ¿Por qué no aprende de Lady Iris y busca la manera de ganarse el favor de Su Alteza, en vez de conformarse con este rincón? Tomé la copa que me ofreció, rozando con los dedos su calor. Mis labios se curvaron levemente, mis ojos tan tranquilos como el agua. Censu, te equivocas. Comencé despacio, ¿ves este té? Es un tributo enviado por las provincias al soberano.
Para mí Su Alteza no es solo un esposo, es el Jun, el soberano de esta nación. Soy solo una más entre las consortes, como los incontables funcionarios que sirven al gobernante. Si solo lo veo como esposo, jamás lograré conquistar su corazón por completo. Viviría en constante angustia, suplicando una mirada compasiva, esperando que un mínimo favor cayera en mis manos. Pero si lo veo como mi soberano, mi voz permanece serena, mi asignación es mi estipendio, todo se provee según las normas, sin que falte ni una sola moneda. Esas son las reglas, mucho más fiables que el corazón de un hombre. Si está predestinado que no puedo ganarme su amor, entonces es mejor aferrarme a mi asignación práctica. Esta supuesta estabilidad, este es el camino que he elegido. Miré hacia el trozo de cielo azul que se extendía más allá de la ventana y dije en voz baja, no deseo vivir una vida tan limitada. Zensu asintió pareciendo comprender al menos en parte. Los días transcurrieron con tranquilidad. En un abrir y cerrar de ojos, se acercaba el Festival Duanbu. La emperatriz ofreció un banquete en el palacio e invitó a sus familiares de la capital. Lady Iris estaba embarazada de 2 meses y su estado aún no era estable. El príncipe heredero hizo una excepción y le permitió quedarse en el Palacio del Este para descansar. Solo nos llevó a la princesa heredera y a mí al palacio para el banquete. Aquel día el palacio estaba especialmente animado. El emperador tenía muchos hijos y nietos. Tan solo los príncipes sumaban más de una docena, y los nietos imperiales se reunían en grupos bajo un mismo techo. En el salón principal de la emperatriz, la gente iba y venía, las figuras se mezclaban, y el murmullo de risas y charlas subía y bajaba. Estaba abarrotado y bullicioso. Tras presentar sus respetos a la emperatriz Sofía, la princesa heredera Victoria se retiró a conversar con su madre, la gran princesa de Ningguo. Escaneé la sala con la mirada y al no ver a nadie conocido, me puse en silencio en la fila detrás de la emperatriz. Al fin y al cabo, era la madre del reino, mi suegra oficial. No era probable que me pusiera las cosas difíciles. Cuando el salón se hubo vaciado un poco, la emperatriz Sofía por fin se giró y me vio, aún de pie en silencio tras ella. Su mirada se posó en mí durante un largo rato con una profundidad compleja e indescifrable. Un instante después, ordenó que construyeran un palacio para abrir una caja de porcelana. Sacó una gruesa pulsera de oro y me la puso personalmente en la muñeca. Su voz era dulce. Buena niña, con solo mirarte sé que eres sensata y entiendes cuál es tu lugar. Bajé la mirada hacia la pulsera, tan gruesa como mi dedo, y las comisuras de mis labios se curvaron, ensanchando mi sonrisa. Servir a la emperatriz madre es, como debe ser, mi deber. Justo cuando comenzaba el banquete por fin tuve la oportunidad de ver al nieto imperial, Julian Yuan, el niño que se había criado en el palacio de la emperatriz. Su niñera lo acompañó para que presentara sus respetos. El niño tenía una expresión solemne, sus ojos cansados recorrieron primero a la princesa heredera Victoria, luego a mí, antes de que finalmente hiciera una reverencia. Saludos, madre consorte. Saludos, Lady Elise. La frente del niño, en efecto, reflejaba un cierto parecido con los rasgos del príncipe heredero, una rigidez gélida. Pero aún más se parecía a la difunta princesa heredera Eyara, a quien nunca tuve la oportunidad de conocer. Nunca había visto a Lady Eyara, pero sí a su sucesora. Como era de esperar, el rostro de la princesa Victoria se ensombreció al instante. Sin dudarlo un momento más, ordenó a la niñera que se llevara al nieto imperial. No habían pasado ni 3 rondas de vino cuando el llanto de un niño irrumpió de repente desde detrás del salón. ¿Qué ocurre?, preguntó la emperatriz, frunciendo el ceño. Una doncella del palacio se acercó apresuradamente, haciendo una reverencia. Se trata del joven nieto imperial. Estaba jugando y sin querer, tropezó y cayó sobre el cabello del príncipe Zhao. Al oír esto, la expresión de la princesa Zhou cambió de inmediato y corrió hacia la parte trasera del salón. La emperatriz y la princesa heredera Victoria la siguieron, y al ver esto, las demás damas nobles también se pusieron de pie para acompañarlas. Una concubina de bajo rango como yo, por supuesto, solo pudo dejar sus palillos y seguirlas. Al llegar, vimos a la princesa Zhou sosteniendo a su heredero, acariciándole la cabeza y dándole palmaditas en la espalda para tranquilizarlo. La princesa heredera Victoria, como madrastra, sentía que había fallado en su deber de cuidarlo.
Su rostro ya reflejaba disgusto y su voz, inconscientemente, adquirió un tono cortante y acusador. Julián, ¿por qué maltrataste a tu hermano pequeño? Yo no lo hice. El rostro del joven nieto imperial enrojeció mientras replicaba en voz alta, tu niñera lo vio claramente con sus propios ojos, ¿y aún te atreves a negarlo? Contradicha ante tanta gente, la voz de la princesa heredera se volvió aún más aguda. ¿De verdad que no? Julián estaba tan furioso que dio un pisotón, se dio la vuelta y salió corriendo. Todos en el salón se reunieron a su alrededor, consolando al príncipe Zhao, que sollozaba con el cabello enmarañado. Vi desaparecer aquella pequeña espalda por la puerta. Quise endurecer mi corazón e ignorarlo, pero mi conciencia no me lo permitió. Inmediatamente recogí mis faldas y corrí tras él. Joven nieto imperial. Lo llamé mientras corría por el sinuoso pasillo. No fui yo quien lo empujó. Se giró bruscamente fulminándome con la mirada, y me empujó con fuerza. Me tambaleé y casi me caigo. Julián. Tras recobrar el equilibrio, le agarré el brazo con rapidez. Suéltame. Quiero encontrar a mi padre imperial. Ninguno me cree. Se resistió violentamente con los ojos rojos y llenos de lágrimas. Escúchenme, solo escúchenme. Me arrodillé rápidamente a su altura, mirándolo con ternura a los ojos, llenos de lágrimas, y suavicé mi voz. Soy Lady Elise del palacio de tu padre imperial. Nos conocimos esta mañana, ¿recuerdas? El niño se quedó paralizado, mirándome fijamente. El resentimiento reprimido en su corazón finalmente estalló, y se derrumbó sollozando con fuerza. Le di unas palmaditas suaves en la espalda, mi voz cada vez más suave. Jules. Lady Elise sabe que no querías empujar a tu hermano. Sois buenos hermanos, ¿verdad? Solo estabais jugando y él se cayó sin querer. ¿Es así? Sí. Pero ninguno me cree, ni siquiera esa mujer. Sollozó con la nariz congestionada y el rostro enrojecido por la ira. Pues bien, Lady Elise sí te cree. Lo miré con la voz quebrada. Pero mira, tu hermanito sí que se lastimó, aunque no fuera tu intención, ya que resultó herido por tu culpa. Deberíamos pedirle disculpas. Entonces ya no estará enfadado y podréis jugar juntos más tarde. ¿Verdad que sí? Julián me miró con los ojos llenos de lágrimas y preguntó con timidez, ¿de verdad? Claro. ¿Cómo lo vas a saber si no lo intentas? ¿Volvemos juntos ahora? Acompañé al niño, ya más tranquilo, de vuelta al salón principal. Justo al entrar, oímos la voz de la princesa Zhao, que tranquilizaba suavemente a su hijo. Tranquilo, tranquilo, tu hermano mayor no lo hizo a propósito. Al vernos regresar, la princesa Zhao pareció algo avergonzada y esbozó una sonrisa forzada. Comprendí su mirada y le di un suave empujón a Julián por detrás. El niño apretó los labios, dudó unos segundos, luego avanzó lentamente unos pasos y dijo con voz suave, hermanito. Lo siento mucho. No quería hacerte caer. No. La palabra no apenas salió de la boca de su hijo cuando la princesa Zhao la interrumpió rápidamente. Rió con incomodidad, cambiando de tema. Los niños son pequeños y dicen tonterías. Por favor, no se lo tomen a pecho. Me limité a sonreír levemente y no insistí, tomando de inmediato la mano de Julián para marcharnos. Pero al girarnos nos encontramos cara a cara con la emperatriz y el príncipe heredero que se acercaban. La mirada de la emperatriz se detuvo en mí, con un matiz de aprobación. En cuanto al príncipe heredero, más allá de la fugaz vergüenza que no había logrado ocultar, sus ojos parecían reflejar una emoción compleja e indescifrable. Tras el incidente en el banquete de Duanbu, la noticia de que el nieto imperial se estaba malcriando y se había vuelto arrogante se extendió gradualmente por el palacio interior. El príncipe heredero, deseando restablecer la disciplina, llevó a Julián de vuelta al palacio oriental. Sin embargo, el príncipe estaba ocupado con los asuntos de la corte y no podía estar en la residencia para enseñarle a diario. Según el protocolo, el nieto imperial debía ser criado por la propia princesa heredera. Pero en cuanto el pequeño antepasado puso un pie en el patio principal, causó tal alboroto que las gallinas volaban y los perros ladraban, provocándole a la princesa heredera un insoportable dolor de cabeza. Se quejaba de estar enferma todos los días, usando la excusa de necesitar descanso para evitarlo.
Una tarde estaba tumbado en el sofá, a punto de dormirme, cuando de repente oí un suave susurro fuera de la ventana, seguido de un ligero y tímido golpecito desde dentro. Lady Elise. Me sobresalté y abrí la ventana de golpe para mirar. Allí vi una figura diminuta agachada afuera, mirándome. No era otro que Julian, el nieto del emperador. Su carita estaba cubierta de tierra, era imposible saber cuánto tiempo llevaba allí sentado. ¿Qué haces aquí?, pregunté llevándolo rápidamente a la habitación y sacudiéndole el polvo de la ropa. ¿Dónde está tu niñera? No respondió, solo se aferró con fuerza a mi manga, y su voz fue un susurro apenas audible. Lady Elise, mi padre imperial no está aquí, ¿puedo quedarme con usted? Mi corazón se enterneció al instante y sin dudarlo asentí. Este niño realmente encajaba con mi temperamento. En mi casa, comía bien y dormía plácidamente sin hacer jamás una rabieta. Incluso cuando el príncipe heredero regresó al palacio, no mencionó llevarse a su hijo, simplemente ordenó discretamente a sus hombres que trasladaran todas las pertenencias del nieto imperial al pabellón Mingwei. Esto a su vez provocó el descontento de la princesa heredera. Su actitud hacia mi cuidado del nieto imperial era extraña, no quería involucrarse personalmente, pero tampoco soportaba que la nobleza de criar al nieto recayera en manos ajenas. Por eso cada vez que iba a presentar mis respetos, ella lanzaba indirectamente algunos comentarios sarcásticos. Pero después de tantos días de convivencia, ya me había acostumbrado a su carácter. En cuanto la oía empezar a hablar, me llevaba la mano al pecho, presa de un ligero cansancio. Ay, hoy me duele tanto el pecho que temo no tener fuerzas para cuidar del nieto imperial. Quizás Su Alteza. La expresión de la princesa heredera se congelaría al instante, agitaría las manos frenéticamente, obviamente aterrorizada de que yo le devolviera esa carga tan pesada. No solo no repetía sus palabras sarcásticas, sino que llamaba con diligencia al médico imperial para que me tomara el pulso en ese mismo instante. Desde que el nieto imperial, Julian, se mudó al pabellón Mingwei, las visitas del príncipe heredero se volvieron mucho más frecuentes. Antes, lo veía una vez cada 3 meses. Ahora sus túnicas con estampado de dragones cruzaban mi umbral cada pocos días. Nací en la casa de un censor y había leído bastantes libros desde la infancia. Cuando Julian alcanzó la edad de aprender, asumí naturalmente la tarea de enseñarle. Tras concluir sus deberes en la corte, el príncipe heredero a veces venía a enseñarnos algunos versos o a explicarnos algunos pasajes. Otras veces simplemente se sentaba en silencio a un lado, hojeando un libro distraídamente, levantando la vista de vez en cuando para observarnos al niño y a mí mientras deletreábamos los caracteres. La luz oblicua del atardecer se filtraba por la ventana, proyectando un cálido resplandor dorado sobre el suelo, lo que hacía que la tranquila escena ante mí se pareciera extrañamente a la de un hogar común y apacible. Ese día, acababa de convencer a Julian de que se terminara un tazón de sopa de pollo dorada. Al ver que quedaba un tazón en la olla, recordé que el príncipe heredero seguía ocupado en su estudio y no había comido. Lo pensé un momento. Era una pena que se desperdiciara, y tirarlo me parecía un desperdicio. Así que subí el cuenco con la intención de llevárselo. El estudio estaba inusualmente silencioso, tan silencioso que podía oír la tinta gotear del pincel. El príncipe heredero estaba sentado de lado en su silla, con los ojos cerrados y una inusual expresión de paz en el rostro. La habitual frialdad entre sus cejas había desaparecido. Dudaba si retirarme cuando, de repente, el hombre abrió los ojos. Nuestras miradas se cruzaron y ambos nos quedamos paralizados. Acababa de despertar y sus ojos aún estaban vidriosos por el sueño. Sus facciones eran suaves, como una brisa de finales de verano acariciando el bambú, completamente desprovistas de su habitual severidad. Y me quedé allí inmóvil como una estatua, sosteniendo el tazón de sopa, incapaz de avanzar o retroceder. Estábamos tan cerca que por primera vez pude ver sus rasgos con claridad. La difunta emperatriz había sido una belleza que deslumbraba a toda una nación, y el príncipe heredero había heredado a la perfección sus refinados rasgos. Tras años de entrenamiento en el cuartel, su frente se había endurecido hacía tiempo por el frío aire de la guarnición. Sin embargo, en aquel instante de quietud, aquella frialdad se suavizó de repente, tan suavemente que resultaba difícil apartar la mirada. Evidentemente el príncipe heredero también se percató de mi mirada. Bajó la mirada,
que se posó en el tazón de sopa que tenía en las manos. Así a fuego lento, ya está lista, dijo con voz suave con el ligero ronquido de quien acaba de despertar. Y sin embargo hace unos días añadiste deliberadamente tanta raíz de codonopsis que estaba tan amarga que apenas se podía abrir la boca. No fue intencional. Sus palabras dieron en el clavo, y me sonrojé sin poder evitarlo. Caminó lentamente hacia la ventana, deteniéndose en la rama de osmanthus en flor que colgaba del alero. Colgaban racimos de flores, cuya suave fragancia flotaba en el aire. Pero él permaneció en silencio durante largo rato. Los últimos rayos del sol poniente se filtraban oblicuamente por la ventana, iluminando su perfil anguloso. La suave luz velaba sus rasgos afilados, haciendo olvidar, aunque solo fuera por un instante, dónde se encontraban. Lady Elise. Finalmente se giró con una voz más grave de lo habitual, que denotaba una mezcla de cautela y sinceridad. Ese año, debido a mi desacuerdo con tu padre en la corte, descargué mi ira contra ti. Cuando te traje por primera vez al Palacio Oriental, mis palabras fueron a menudo duras, e incluso me burlé de ti en varias ocasiones. Hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. Durante este último tiempo he estado observando desde la distancia. He visto cómo te has dedicado por completo a la educación de Julian. Tus palabras y acciones son siempre cuidadosas y minuciosas, y tu trato con los demás es siempre magnánimo, claro y contundente. Fue entonces cuando me di cuenta de que te había juzgado con demasiada superficialidad. Dejé que una hoja me tapara la vista. Dio un paso al frente con voz grave con una solemnidad que jamás le había oído. Me equivoqué con lo que dije en el pasado. Espero que no te lo tomes a pecho. Me temblaba la mano. Por un instante creí haber oído mal. El príncipe heredero me estaba pidiendo disculpas. 1000 emociones se enredaron en mi pecho, dejándome en un estado de confusión indescriptible. Me costó mucho encontrar las palabras. Su Alteza es demasiado amable. Esta concubina también tuvo la culpa en el pasado. Al oír estas palabras tuyas hoy, esta concubina ya se siente profundamente agradecida. Él asintió levemente, su mirada se detuvo un instante más en mi rostro antes de darse la vuelta en silencio y marcharse. Los días transcurrieron con tranquilidad, y pronto llegó el pleno invierno. Justo después del término solar de Xiamen, todo el Palacio del Este parecía sumido en un solemne silencio. Se acercaba el aniversario del fallecimiento de la princesa heredera Alara. Cada año por estas fechas el príncipe heredero Raz acudía personalmente al salón ancestral para ofrecer incienso y presentar sus respetos, llorando la pérdida de su amada. Por ello el Palacio de Oriente estaba sumido en una melancolía silenciosa. Aquella tarde me encontraba sentado con Julian en el cálido pabellón, repasando sus lecciones. El brasero de carbón junto a nosotros crepitaba, y el viento del norte aullaba afuera, amenazando con desgarrar las cortinas. De repente una clara voz femenina, que parecía fuera de lugar en el frío invierno, llegó desde afuera. «Jules. Ven aquí». Al oír la llamada, Julian alzó la vista de inmediato, y su pequeño rostro se iluminó como una flor de ciruelo en invierno. Exclamó «Madre». Pero la palabra consorte se le atascó en la garganta y su expresión se ensombreció de pronto, como si acabara de recordar algo. Sus ojos inocentes se oscurecieron, como el cielo al ser velado por las nubes. El niño se quedó allí parado, incómodo, sin avanzar ni retroceder, y por instinto me miró pidiendo ayuda. Miré hacia la puerta. Allí estaba de pie una joven con un vestido blanco como la nieve, forrado de piel, su figura esbelta le sonreía dulcemente a Julian. Cuando vi su rostro con claridad, quedé momentáneamente atónito. Sus delicadas cejas, la larga curva de sus ojos. Se parecía a Julian de una manera asombrosa. En ese instante fue como si la imagen de la difunta princesa heredera Alara hubiera regresado de repente, apareciendo vívidamente ante mis ojos. Señora de conducta ejemplar, Elise, soy la hermana menor de la difunta princesa heredera. La segunda señorita no hizo una reverencia, simplemente levantó levemente la barbilla en un saludo rutinario. Sonreí y asentí levemente. Justo entonces entró el príncipe heredero. Sus ojos se encontraron con los de ella, brillaron fugazmente y luego se quedaron congelados.
Sus pasos se detuvieron en seco, por un instante su expresión fue de absoluta sorpresa, y sus ojos revelaron algo indescifrable. Un presentimiento me invadió. Pero inesperadamente el príncipe heredero no se detuvo ni pronunció palabra. Simplemente se dio la vuelta y se marchó. Fue tan rápido que cuando Lady Isabelle Yu apenas comenzó a hacer una reverencia, ya veía cómo su espalda desaparecía tras la cortina. El ambiente en el cálido pabellón se tornó de repente tenso. Intenté mantener la calma, hablando despacio con un tono amable y conciliador. Por favor, no se ofenda, Lady Isabelle. Me temo que Su Alteza acaba de recordar un asunto urgente y ha tenido que marcharse deprisa. Lady Isabelle desvió lentamente la mirada, bajando las pestañas. Sus ojos indiferentes me recorrieron de arriba a abajo como si no me vieran. Gracias por su preocupación, Lady Liz. Como hermana de la difunta princesa heredera, estoy aquí hoy para llevar a Julian a presentar mis respetos a mi hermana. Al oír esto, Julian se giró inmediatamente para mirarme con los ojos llenos de confusión, aferrándose inconscientemente al borde de mi túnica como buscando apoyo. Anda, vete con ella un rato. Volveré a buscarte luego. Sonreí y asentí extendiendo la mano para acariciarle suavemente el cabello. Lady Isabelle frunció el ceño ligeramente. Capté el destello de disgusto en sus ojos. Era como si fuera una intrusa, alguien que había profanado el linaje y usurpado un lugar que legítimamente pertenecía a otra persona. Esa noche Julian no regresó. Junsu me contó que él y Lady Isabelle se alojaban en las antiguas habitaciones de la difunta princesa heredera. Durante varios días, Lady Isabelle no mostró intención alguna de regresar a su mansión. Aquella noche, mientras Junsu me ayudaba a quitarme las horquillas, bajó la voz con expresión preocupada. Mi señora, en los últimos días han circulado rumores dentro y fuera del Palacio del Este. Dicen que la familia Yu planea seguir la antigua historia de las hermanas Ivan y Enjin, y que también pretende enviar a la segunda señorita al palacio. Contemplé mi reflejo en el espejo de bronce, mientras me quitaba lentamente una horquilla de jade del cabello, con voz pausada y sin inmutarme. No lo sé. Y en verdad, no lo hice. El corazón de una mujer es tan difícil de comprender como una aguja en el fondo del mar, pero ¿acaso no es igual el de un hombre? Cuando Julian regresó, yo estaba recostada en el David, leyendo un poema del difunto emperador. Las flores resplandecen, la luna es tenue, la niebla es fina. Esta noche es el momento de encontrar a mi confidente, cuyos pies descalzos rozan suavemente los escalones perfumados, sosteniendo sus zapatos dorados bordados. Nos encontramos al sur del Salón de las Flores, muy cerca, temblando. Es tan raro encontrarte, ruego que lo aprecies. El joven nieto imperial parpadeó varias veces y luego se arrojó a mis brazos. Lady Liz, ¿qué significa ese poema? Tomé sus pequeñas manos frías y se lo expliqué con dulzura, frase por frase. Es una historia antigua. Cuando falleció la emperatriz de la dinastía anterior, el emperador nombró a su hermana menor como la nueva emperatriz. Esta nueva emperatriz gozaba del favor del emperador, tanto que él mismo le escribió este poema. ¿Cómo? ¿Como mi joven tía? Preguntó Julian, desconcertado con los ojos llenos de duda. ¿Entonces el emperador se casará de verdad con mi joven tía? Sonreí, abrochándole con cuidado la capa, con movimientos tan ligeros como una brisa primaveral. ¿Sentía el nieto imperial el afecto de su joven tía? En los días siguientes, cada vez que el príncipe heredero enseñaba caligrafía a Julian en el cálido pabellón, el brasero seguía ardiendo al rojo vivo, llenando la estancia con su calor. Pero aquel día, justo cuando la tinta tocó el pincel, el niño alzó la vista de repente, con la mirada seria fija en su padre, y su joven voz clara preguntó: «Padre imperial, ¿de verdad quieres casarte con mi joven tía?». Mi mano, que sostenía el tintero, se quedó paralizada en el aire. El príncipe heredero también se quedó perplejo. La pregunta fue tan repentina que solo pudo toser con torpeza, y sus ojos se dirigieron instintivamente hacia mí antes de que con voz más grave preguntara: «¿Quién te ha dicho esas cosas?». Julian se enderezó y respondió con gran seriedad: «Muchos en palacio lo dicen». Al oír esto, el príncipe heredero desvió la mirada, apretando los labios en una fina línea, con voz gélida. «Todo eso son tonterías». Al ver que mi mirada serena seguía fija en él, dejó de evitarlo, limitándose a negarlo con firmeza.
¿Por qué es una tontería? El niño se mostraba poco convencido, su voz se tornó obstinada y sus brillantes ojos se llenaron de lágrimas. Quiero a mi tía joven. No quiero a la consorte Victoria, ni a Lady Elise. Mi madre se ha ido, ellas no son mi madre. Solo mi joven tía comparte mi sangre. El niño se agitó cada vez más, hasta que finalmente estalló en lágrimas con insolencia. El rostro del príncipe heredero se ensombreció al instante, su rugido se volvió más gélido que nunca. ¿Quién te enseñó a decir tales cosas? Julian jamás había visto a su padre tan enfadado, estaba aterrorizado, pálido, temblando de miedo. Se acurrucó en mis brazos, sollozando desconsoladamente. Alteza, por favor, calme su ira. Al ver esto, rápidamente abracé a Julian con fuerza, dándole suaves palmaditas en su pequeña espalda temblorosa, con voz más suave. El nieto imperial aún es pequeño y no comprende las cosas del mundo. Si lo reprendes con tanta severidad, me temo que lo asustarás mucho. La ira del príncipe heredero no había disminuido, su mirada oscura taladraba al niño, su voz tan severa como el frío invernal. ¿Fue la familia Yu quien te enseñó a decir eso? Contéstame. Julian hundió la cabeza en mi pecho, apenas pudiendo emitir hipo, incapaz de articular palabra. El príncipe heredero lo miró fijamente durante un largo rato, luego habló lentamente con voz grave y profunda. Escúchame con atención. Tu madre ha fallecido. En este mundo, nadie puede ocupar el lugar de tu madre. Nadie. Letty y Liz ahora te peina con esmero, te ata la faja, te enseña a leer y te enseña a ser un hombre, desde la mañana hasta la noche sin descanso. Mañana emitiré un decreto para nombrarla tu madre adoptiva oficial. Pero recuerda, no importa quién sea, aunque la familia Yu envíe 10 o 100 jóvenes a este palacio, nadie podrá reemplazar jamás a quien te dio la vida. El niño en mis brazos lloró aún más fuerte, sus sollozos eran tan ahogados y desgarradores que dolían a quien los escuchaba. Solo suspiré en silencio apretando mis brazos, consolando suavemente su pequeña espalda, como intentando transmitirle algo de calor en aquel frío día de invierno. Al día siguiente el príncipe heredero tomó su decisión y acompañó personalmente a Lady Isabelle Yu de regreso a su mansión. No estaba claro si lo hacía para apaciguar a la familia Yu o para truncar por completo sus ambiciosas fantasías. Pero al mismo tiempo preparó 16 cofres con magníficos regalos de compromiso para enviar a la familia Yu. Lo hizo deliberadamente en nombre de la princesa heredera Victoria. Envió gente a tocar gons y tambores, proclamando a viva voz que aquello era una dote en agradecimiento por su amabilidad, deseándole a la señorita un matrimonio pronto y dichoso. Al oír esto, la princesa heredera no ocultó su alegría y se mantuvo visiblemente contenta durante varios días. Mientras los rumores se propagaban como grandes olas fuera del palacio, el palacio oriental permanecía tan tranquilo como un lago otoñal. El príncipe heredero no se distraía. Cada día tras la corte acudía personalmente al pabellón Mingwei para impartir clases de caligrafía juliana, con la expresión tan severa como la de cualquier maestro. A veces le llevaba el té y me quedaba en la puerta, observándolo con el pincel de bermellón, corrigiendo la caligrafía del niño, con la mirada fija y el ceño ligeramente fruncido. En esos momentos sentía un vuelco extraño en el corazón. Quizá en ese instante por fin comprendí algo. Depositar toda la esperanza de una vida en la culpabilidad de un hombre ya era algo frágil. Cuanto más esperar una pizca de piedad de un soberano. Siempre lo olvidamos. Él es quien tiene el mundo en sus manos. En el 12º mes lunar, el príncipe heredero emitió un edicto que me ascendía oficialmente a Dama de la Virtud Jilingyuan, otorgándome plena autoridad sobre la crianza del nieto imperial, Julian. Dama de la Virtud era un rango subalterno de 4º grado, un ascenso de 2 niveles completos respecto a mi rango anterior. En cuanto se difundió la noticia, tanto la princesa heredera Victoria como la dama del favor Iris Ann no pudieron ocultar su disgusto. La princesa heredera aún era joven y orgullosa. Mientras yo cumpliera sus deseos, tratar con ella no era difícil. Lady Iris me preocupaba aún menos. Su estatus original no era superior al mío, y ahora estaba un rango por debajo. En el peor de los casos, tendría que fingir ser dócil y estar conforme un tiempo más. No cambiaría nada. Los días en palacio transcurrían como un arroyo de primavera. En Nochevieja el palacio ofreció un gran banquete.
Como de costumbre, seguí a la emperatriz al salón. Pero por alguna razón, ese día varias personas tomaron la iniciativa de hablar conmigo. Respondí con gracia, con una conducta apropiada, cada palabra que pronuncié hábil y pertinente, ganándome la sonrisa de aprobación de todas las nobles damas. Cuando la mirada de la gran princesa de Ningguo se posó en mí, esbozó una leve sonrisa. Aquella sonrisa era tenue, esquiva, como si ocultara algo que no podía adivinar. Solo oí su voz desvanecerse lentamente. La virtuosa Elise es sin duda una persona afortunada. Alcancé de inmediato un tono modesto, tan suave que era imposible encontrarle defecto alguno. Todo se debe a la generosidad y amabilidad de la princesa heredera. El palacio de Oriente es armonioso, lo que permite a esta concubina servir con tranquilidad. No tenía ni idea de que después del banquete, la gran princesa de Ningguo le daría una palmadita en la frente a su hija y suspiraría con exasperación. Hija mía, ya hemos malcriado hasta la saciedad. Lady Elise puede parecer tranquila y modesta, pero en realidad es una astuta loba con piel de cordero. No solo cuenta con el favor de la emperatriz y el príncipe heredero, sino que ha ascendido a una posición elevada en un abrir y cerrar de ojos, y posee la carta más importante, el nieto imperial. ¿Y tú qué tienes? Además de tu título de consorte principal, ¿qué más tienes? La princesa heredera parpadeó sorprendida. Pero Lady Elise no goza del favor de nadie. Al príncipe heredero no le cae bien. Ni siquiera quiso probar la sopa que ella le envió. Al ver a su hija aún tan ingenua, la gran princesa suspiró. Retroceder para avanzar sigue siendo un avance. El goteo constante desgasta la piedra. Esa clase de persistencia silenciosa es lo más formidable. No debes subestimarla más. Ahora mismo, la única forma de asegurar tu posición es dar a luz a un nieto imperial para el Palacio del Este cuanto antes. Solo entonces podrás mantener tu puesto con seguridad. La princesa heredera Victoria frunció el ceño y asintió, comprendiendo solo a medias. Con la llegada de la primavera, se fijó la fecha para que el nieto imperial comenzara formalmente sus estudios. El príncipe heredero seleccionó personalmente a varios alumnos de la Academia Anlin. Finalmente decidí confiar a Julian a un joven académico, versado en las 6 artes y de carácter íntegro, para que fuera su primer tutor. La noche antes de que empezaran las clases, Julian se aferró a mi manga, suplicándome que le prometiera recogerlo al día siguiente. No pude convencerlo, así que tuve que asentir y aceptar. Al día siguiente por la tarde fui a la academia a recoger al nieto imperial, como había prometido. Pero jamás imaginé que bajo el ciruelo nevado frente al salón de actos me encontraría con alguien totalmente inesperado. Al oír un ruido, la persona se giró. Su figura era tan recta como un pino, sus facciones refinadas, su aura gentil. Al verme me saludó de inmediato con voz clara y suave. Su humilde servidor, Adrián Zhao, presenta sus respetos a la dama de la virtud, Elise Yan. Me quedé paralizada mirando el rostro que no había visto en tantos años, pero que aún me resultaba tan familiar. Me quedé sin palabras. Adrián Zhao. Era hijo del erudito que había aprobado los exámenes imperiales el mismo año que mi padre. Cuando éramos jóvenes, nuestras familias nos visitaban con frecuencia. Los adultos solían bromear, medio en broma, sobre concertar un matrimonio entre nosotros. En mi recuerdo, aquel joven apacible se paró una vez bajo el ciruelo del patio de mi casa, tartamudeando, diciéndome que una vez que entrara en la Academia Anlin, sin duda se casaría conmigo. Éramos jóvenes e ingenuos. Aquellas palabras juguetonas parecían eternas, una promesa inquebrantable. Y ahora de verdad había entrado en la Academia Anlin. Pero el paisaje permaneció, aunque la gente ya no era la misma. Aquella noche me senté sola junto a la ventana, frente a la fría luz de la luna, con el corazón rebosante de 1000 emociones. El reencuentro no fue tan hermoso como lo había soñado. Unas pocas palabras de saludo me hicieron huir precipitadamente. Durante tantos años, en los sueños de mi alcoba nupcial, había imaginado esa escena innumerables veces. Él levantaría mi velo de novia con un cetro real, y luego me serviría una copa del vino tinto de la hija que mi padre había enterrado para mí. Pero ahora aquel sueño se había desvanecido para siempre. Censu se adelantó silenciosamente, me cubrió los hombros con una capa y me dijo con suavidad: «Mi señora, es tarde y hace frío, por favor, descanse temprano. El nieto imperial deseará que lo lleve a sus estudios mañana temprano».
Permanecí en silencio durante un largo rato, luego respondí lentamente, Censu sobre ir a la academia, ya no iré. Busca una excusa discreta para decírselo al nieto imperial. Sus manos se paralizaron. Mi señora, exclamó sorprendida. Tú y el erudito Zhao hace tiempo que tomaron caminos separados. Ambos son libres de casarse y nadie conoce su pasado. Ahora ocupan una posición elevada y respetable. Escoltar al nieto imperial es tu deber. ¿Por qué debes hacerlo? Negué con la cabeza, interrumpiéndola. Toda tormenta en este palacio comienza con una sospecha infundada. Por muy inocente que sea, si alguien con malas intenciones ve esto y añade sus propias interpretaciones, será una catástrofe. Ahora soy una mujer virtuosa y crío al nieto del emperador. Innumerables ojos me observan a diario, e innumerables manos aguardan la oportunidad para hundirme. No puedo revelar ninguna debilidad. Pero aunque actué con cautela, lo que estaba destinado a suceder era inevitable. Un día, en mi alcoba, encontré la borla de un abanico de hombre debajo de mi cama. Alguien señaló de inmediato que aquel intrincado diseño era uno que solía usar el erudito Zhao. Cuando la noticia llegó a oídos de la princesa heredera, fingió tristeza, negó con la cabeza y suspiró. Señora Elise, ta princesa siempre la consideró una persona que comprendía las buenas maneras. Jamás imaginé que pudiera ser tan ingenua. ¿Alice? Incluso Lady Iris, embarazada de 8 meses, se apresuró a acercarse, temerosa de perderse el espectáculo. El príncipe heredero, sentado en el trono, me miraba fijamente con la mirada, profunda y fría como un pozo. No se apresuró a interrogarme, sino que se dirigió a la princesa heredera. Princesa heredera, usted está a cargo de los asuntos internos del Palacio Oriental, y sin embargo, su gestión es tan negligente que ha ocurrido un incidente tan vergonzoso. ¿Cree que puede eludir su responsabilidad? Su voz ya estaba tensa por la rabia apenas contenida. Gestiona bien a tu gente. Si oigo siquiera un rumor de estas tonterías fuera del palacio, arrasaré con todos los que estén a tu lado, de arriba a abajo sin piedad. Solo entonces se volvió hacia mí con la mirada gélida, forzando cada palabra, totalmente creíble. Lady Elise está confinada al pabellón Minghui. Hasta que la verdad salga a la luz, permanecerás obedientemente donde estás. Dicho esto, se arremangó y se marchó. Sentí que me abandonaban todas las fuerzas y me desplomé en el suelo. Lady Elise, usted ha leído tantos libros, ¿cómo es posible que nunca haya leído las reglas para las mujeres, ni las advertencias para las mujeres? Levanté la vista y vi a la princesa heredera, con la barbilla en alto y la voz cargada de burla. En ese instante lo comprendí. En este torbellino, luchar o no ya no dependía de mí. Durante mi confinamiento volví a mi antigua vida solitaria. Comer, comer, y luego dormir de nuevo. Una noche, mientras la lluvia fría repiqueteaba contra la ventana, estaba recostado en la cama leyendo cuando la puerta se abrió de golpe. El príncipe heredero entró tambaleándose, trayendo consigo el aire frío y húmedo. Su cabello estaba salpicado de agua de lluvia, sus ropas de brocado empapadas por el frío de la noche. Me quedé paralizada, dejé rápidamente mi libro y me apresuré a ayudarlo a quitarse la túnica exterior mojada. Al instante siguiente me envolvió en un abrazo que apestaba a vino, a piojos. Su voz era grave, ¿me culpas? Me tensé en sus brazos sin saber por un momento cómo responder. Lo siento, piojos. Sus brazos se estrecharon, su agarre fue firme. Pensé que no me importaría, pero cuando los vestigios de tu pasado aparecieron de repente ante mí, descubrí que no soy tan magnánimo como siempre creí. No puedo soportar la idea de que alguna vez te admirara, y que tal vez tú también sintieras algo por él. Solo pensar que pudiste haber sentido algo por otro hombre, que incluso ahora aún puedas tener algún rastro de cariño, me consume la envidia. Resulta que siempre has tenido un lugar en mi corazón. Lo siento, piojo. Cuando te enfrento siento que he ofendido a Alara. Pero al evitarte me traiciono a mí mismo. El repiqueteo de la lluvia, la luz parpadeante de las velas, esas palabras de confesión sin precedentes. Fue como si alguien hubiera pulsado suavemente una cuerda en lo más profundo de mi corazón. Todas las emociones sutiles que habían brotado durante nuestra convivencia, todos los sentimientos que no me había atrevido a examinar con detenimiento, ya no podían ocultarse en su abrazamiento intenso.
Lentamente alcé las manos y finalmente le devolví el abrazo con suavidad. Alteza, este cuerpo y este corazón le pertenecen ahora. La princesa heredera solo tenía razón en parte. Los libros dicen que en su interior se pueden encontrar rostros como jade y casas de oro. Pero los libros también dicen que para que un hombre se arrodille ante ti, basta con crear distancia, llegar a su corazón y luego mostrar su misión. El príncipe heredero ordenó una investigación exhaustiva del asunto fantasal. Todo el palacio del este se puso en tensión, como la cuerda de un arco tensada. Yunichjin tomó el mando, siguiendo rápidamente las pistas hasta el origen. Resultó que alguien había sobornado a un sirviente para que convenciera al nieto imperial de exigirle a Xiao Lerzao esa borla en particular como juguete. Luego aprovecharon un descuido del niño para esconderla debajo de mi cama y así incriminarme. Al final, todas las pistas conducían directamente a Lady Iris Ann. Como hija de un censor, Iris conocía desde hacía tiempo mi historia con Adrián. Quería usar esa relación pasada para perjudicarme. Pero ella calculó mal y al hacerlo, permitió sin querer que el príncipe heredero viera lo que sentía por mí. Fue una bendición disfrazada. Más allá de su culpa, yo también me había ganado su favor. La situación ahora me resultaba casi completamente beneficiosa. El príncipe heredero mandó llamar en secreto a Lady Iris. Al enterarse de que su complot había sido descubierto, Iris se aterrorizó tanto que palideció y tembló como una hoja. Lloraba desconsoladamente con la voz quebrada por el resentimiento. ¿Por qué? ¿Por qué sin hacer nada, la ascienden tan fácilmente a dama de la virtud y le permiten criar al nieto imperial? Llevo en mi vientre al hijo del príncipe heredero, y aún hoy sigo siendo una simple Chen Wei. ¿Me odias? El príncipe heredero la miró con desdén, con voz gélida. Iris Ann retrocedió tambaleándose, encogiéndose como una hoja al viento. El príncipe es el soberano Zen. Somos los súbditos Chen. Que un súbdito se atreva a mostrar resentimiento hacia su soberana es un crimen de gran falta de respeto. Alteza. Sentí una punzada de lástima y apreté con más fuerza la mano del príncipe heredero. Alteza es el maestro del Palacio Oriental. La conducta de cada consorte en este palacio está ligada a su reputación. Son tiempos difíciles. Su Alteza no puede permitirse otra mancha en su nombre. Al ver esto, Iris se aferró a esta última esperanza, arrodillándose a los pies del príncipe heredero, sollozando y suplicando. Alteza, por favor, sienta que el bebé se mueve. Le ruego, Alteza, por el bien de nuestro pasado, que me perdone solo esta vez. Un destello de disgusto cruzó los ojos del príncipe heredero. Transmíteme mi orden. A partir de hoy, Lady Iris deberá dedicarse exclusivamente a alimentar a su feto en su patio. Sin mi permiso expreso, no podrá salir ni un solo paso. Siguiendo el principio de no airear los trapos sucios, la culpa del incidente recayó finalmente sobre uno de los sirvientes del nieto imperial. Pero en el momento en que Lady Iris regresó a su pabellón Guay, el terror la invadió y rompió aguas. La sangre brotó a borbotones y mientras varias comadronas se afanaban, la ayudaron rápidamente a subir a la camilla de partos, y el aire se impregnó del olor metálico de la sangre. El príncipe heredero se detuvo frente a la puerta. La escena ante él se difuminaba con un recuerdo de hacía muchos años. El día en que la princesa heredera Alara tuvo un parto difícil, en su pánico creyó verla, retorciéndose en la cama de partos, estaba aturdido. Alteza, di un paso al frente con cuidado y tomé su mano temblorosa. Él se sobresaltó, recobró el sentido y enseguida me apretó la mano con fuerza. No más nacimientos ni mentiras, en el futuro no habrá más. El parto de Lady Iris fue peligroso. La espera se prolongó desde el mediodía hasta bien entrada la noche y el bebé aún no había nacido. La comadrona, impotente, salió corriendo, empapada en sudor. Alteza, la señora ha perdido las fuerzas. Tememos que la posición del bebé no sea la correcta. Debemos llamar al médico imperial Li, experto en partos, si queremos tener alguna esperanza de salvar a uno de ellos. Absurdo. Antes de que el príncipe heredero pudiera hablar, la princesa heredera Victoria replicó con voz afilada como un cuchillo: la sala de partos es un lugar de sangre y vísceras. Ya es un gran tabú que entre cualquier hombre, y mucho más un médico imperial. Esta es una ley ancestral. Es absolutamente inviolable.
¿Acaso pretenden ridiculizar a Su Alteza ante todo el reino? Al oír esto, el príncipe heredero vaciló. En la sala de partos, Iris agonizaba, debatiéndose entre la vida y la muerte. Tenía solo 19 años. Su rostro estaba pálido como la muerte y su cabello empapado en sudor. Reprimí mi compasión y me planté frente al príncipe heredero con voz firme. Alteza, el Palacio del Este no puede permitirse otra muerte de consorte en el parto. Lady Elise, usted tiene un corazón verdaderamente compasivo. La princesa heredera arqueó una ceja con tono sarcástico. ¿No fue Iris quien intentó incriminarte y cuyo susto provocó este parto? El príncipe heredero vaciló. Mi voz no fue fuerte pero tuvo peso. Le pido a Su Alteza que reflexione detenidamente. Si Lady Iris fallece durante el parto, ¿acaso el mundo solo dirá que tuvo una suerte pésima? ¿Qué murmurarán de Su Alteza? ¿Que trae mala suerte a sus esposas? ¿Que no siente piedad por sus concubinas? ¿Puede Su Alteza soportar semejante reputación? ¿Está realmente dispuesto a perder una vida y mancillar su propio nombre, solo para cumplir con un ritual vacío? A los hombres les importan sobre todo dos cosas, el honor y el beneficio fundamental. Solo atacando esa esencia tomará una decisión acertada. Finalmente el príncipe heredero habló con voz grave y dio su aprobación. Llamen al médico imperial de inmediato. La princesa heredera Victoria intentó objetar de nuevo, pero una sola mirada penetrante del príncipe heredero la silenció. Temblaba de rabia, desplomándose de lado en la silla. Un instante después el médico imperial le entró apresuradamente en la sala de partos. No fue hasta que el cielo comenzó a clarear al amanecer que el débil y claro llanto de un recién nacido finalmente rompió la tensa atmósfera. Es un nacimiento. Es un nacimiento. Una princesita. La partera anunció con júbilo. Al oír esto, el príncipe heredero finalmente dejó escapar toda la tensión de su cuerpo, desplomándose en el gran sillón que tenía detrás. Alteza. Le di una palmadita en el hombro. Él giró la mano y me apretó la mía con fuerza, con los ojos llenos de arrepentimiento. Si tan solo Ellara también lo hubiera hecho. ¿En qué posición me deja la declaración de Su Alteza? Interrumpió la princesa heredera frunciendo el ceño. El príncipe heredero solo suspiró. Pero yo me sentía extrañamente serio. A diferencia de la princesa heredera, sus palabras no me provocaron celos. Al contrario, sentí una profunda empatía, admiración y compasión por otra mujer. Tanto la princesa heredera Ellara como Lady Iris, obligadas a jugarse la vida por un hombre. Tras finalizar, acompañé al médico imperial Lee hasta la puerta, haciendo una profunda reverencia. Me ayudó a levantarme apresuradamente con los ojos llenos de emoción. Señora de la virtud, es usted demasiado amable. Ese era el deber de este médico. En cambio, tu corazón es tan brillante como un espejo, benevolente y decidido a la vez. Ojalá todos en el mundo valoraran la vida como tú. En lugar de aferrarnos a rituales inútiles, me temo que habría muchas menos muertes injustas. Al ver cómo se alejaba, una idea me surgió de repente. Dado que la gente está tan atada a estos rituales, ¿por qué no crear una facultad de medicina para mujeres, especializada en enfermedades de mujeres y niños? ¿Acaso eso no salvaría innumerables vidas inocentes? Una vez que la idea de abrir una facultad de medicina para mujeres se arraigó en mi corazón, fui inmediatamente a hablar con el príncipe heredero. Tras escuchar, no dijo mucho, simplemente agitó la mano y destinó directamente 3000 tales de plata de su tesoro privado. Con su aprobación, comenzaron discretamente los preparativos en el Palacio del Este. La princesa heredera Victoria probablemente lo sabía, pero de principio a fin fingió no darse cuenta y no opinó al respecto. Por otro lado, Lady Iris, que aún se recuperaba, envió especialmente a su fiel ama de llaves con un billete de 500 tales. La ama de llaves transmitió respetuosamente las palabras de su señora. Nuestra Señora del Favor dice que lo que usted está haciendo, su señoría, es un acto de gran virtud y bondad, sin parangón en su generosidad. Actualmente no puede moverse, por lo que solo puede aportar esta pequeña cantidad. Espera que su señoría no la rechace. Me emocioné profundamente. La asignación mensual de una chengui era de tan solo 10 tales de plata. Esos 500 tales debió de haberlos sacado de su propio diario.
Sin embargo, viviendo en lo profundo del palacio, desconocía el funcionamiento de una enfermería externa o cómo invitar a maestros ilustres. Por lo tanto, escribí una carta al médico imperial Li para pedirle consejo. En la carta mencioné con cautela mi idea, no solo establecer una clínica, sino también transmitir conocimientos médicos y abrir una escuela para formar académicas. La respuesta del médico imperial Li llegó con sorprendente rapidez. Con su pleno apoyo, no tardaron en aceptar varios médicos de renombre el curso. Solo quedaba un último paso crucial. Durante el festival de Duanbu, aprovechando la visita al palacio, informé formalmente de este asunto a Su Majestad, la emperatriz Sofía. Tras escucharme, sus ojos reflejaron una fugaz sorpresa y un atisbo de vacilación cruzó su rostro, siempre tan cuidado. Me temo que el hecho de que las mujeres estudien medicina, que se muestren públicamente y que enseñen de forma práctica, va en contra del ritual y fácilmente suscitará críticas públicas. Ya lo había previsto e inmediatamente hice una profunda reverencia. Su Majestad es sabia. En esta ocasión, el Palacio Oriental ya ha destinado 5.000 pies de plata como base para la Escuela de Medicina Femenina. Las médicas que se formen podrán, primero, mantenerse económicamente y segundo, ser seleccionadas para ingresar en el cuerpo médico imperial. Su Majestad es la madre del reino. Si esta noble causa se inicia con su bendición, cuando las estudiantes se extiendan por todo el territorio, el pueblo sin duda alabará su compasión. En la actualidad, el poder de la gran princesa de Ningú está profundamente arraigado, tanto dentro como fuera de la corte. Este asunto no solo beneficiará a innumerables mujeres y niños, sino que también ayudará a Su Majestad y a Su Alteza a ganarse el favor del pueblo. Es una muestra de la generosidad de la familia imperial. Es una obra de múltiples beneficios. La mirada de la emperatriz Sofía se posó en mi rostro un instante, y la vacilación se transformó en profunda reflexión. Asintió levemente con una sonrisa cómplice en los labios. No me extraña que Ruth te aprecie tanto. Señora de la virtud, y Liz Yan, posees una mente verdaderamente extraordinaria. Incliné la cabeza en el momento oportuno. Todo se debe a la guía de Su Majestad. Esta concubina no se atrevería a atribuirse ningún mérito. Viviendo en el palacio profundo, el primer principio es saber cómo tomar prestada la fuerza, anteponer la voluntad y el beneficio de quienes están por encima de uno. El asunto de las médicas solo podía prosperar vinculándolo a la reputación de la emperatriz, asegurando así la supervivencia de una escuela que el mundo consideraba escandalosa. Al hacer una reverencia y darme la vuelta para marcharme, vi a la princesa heredera Victoria de pie no muy lejos. No miraba a la emperatriz. Sus ojos, generalmente tan llenos de orgullo y encanto, ahora estaban fijos, sin parpadear, mirándome fijamente. Con el apoyo de la emperatriz, la primera escuela de medicina para mujeres se estableció discretamente en la capital. Aunque no podía salir del palacio, supe por los asistentes que si podían hacerlo que al principio, la gente estaba tan preocupada por las apariencias que se negaba a enviar a sus hijas a estudiar. Las familias más pudientes eran aún más cautelosas, pero para las familias pobres, que luchaban por sobrevivir, la perspectiva de enviar a una hija a estudiar medicina, con la posibilidad de ingresar algún día en el Colegio Imperial de Médicas y obtener una beca estatal, era naturalmente mucho mejor que venderla como sirvienta a una casa noble. Gradualmente, cada vez más familias accedieron a que sus hijas se matricularan. Sin embargo, el tema de una academia femenina era demasiado controvertido y finalmente llamó la atención de la censura. Jamás imaginé que la primera persona en protestar sería mi propio padre. Que las mujeres abandonen el bordado y la costura para estudiar medicina es un claro ejemplo de la decadencia de los derechos en la música. Al reconocer la letra de mi padre, casi me da un ataque que terco que conservador. Di un pisotón de rabia. El príncipe heredero Rice, sentado a mi lado, no solo no me consoló, sino que esbozó una sonrisa, regodeándose en mi desgracia. Soltó una risita. Oh, el censor Yan es un pilar de nuestra nación, un modelo de integridad. Sus palabras me parecen bastante razonables, la verdad. Claramente intentaba provocarme. Respiré hondo. La clave no era discutir, sino reformular. Me alisó las mangas y me senté rechinando los dientes. ¿En qué sentido Su Alteza considera razonables las palabras de mi padre? No esperaba que lo cuestionara. Enarcó una ceja. Naturalmente, al defender los derechos y la moral, ¿acaso cree que el censor Yan se equivoca?
Su Alteza es muy perspicaz. Asentí levemente y luego giré. Mi padre ha defendido los derechos toda su vida, su lealtad es incuestionable. Sin embargo, Su Majestad el Emperador y Su Majestad la Emperatriz, Madre del Reino, son compasivos con el pueblo. Fundaron esta academia femenina por compasión ante las dificultades de las consortes de palacio y para brindar una oportunidad de supervivencia a innumerables mujeres pobres. Este es el benevolente gobierno de la familia imperial, es la gracia de Su Majestad. Continué. Lo que mi padre defiende con rigor es el derecho menor de los eruditos. Pero lo que Su Majestad y Su Majestad practican es la gran benevolencia que ampara a todos. Si en aras de la supuesta decoro entre hombres y mujeres, cerramos el camino a la supervivencia, el camino al servicio de la nación, para miles de mujeres, ¿acaso no estaríamos socavando los cimientos mismos y contradiciendo la benevolencia que enseñaron los sabios? Disminuí el ritmo de mi habla. Mi padre aparenta ser íntegro, pero en realidad, está poniendo en duda la benevolencia de Su Majestad y Su Majestad. Temo que esto helará la sangre a quienes esperan esta gracia. Esta concubina, como su hija, conoce las dificultades que guarda en silencio en su corazón. Pero me preocupa aún más que sus palabras sean utilizadas por personas con malas intenciones, dañando la reputación de Su Majestad y Su Majestad. Eso sí que sería una pérdida que superaría con creces cualquier ganancia. Al pronunciar estas palabras, hábilmente desvié el debate, pasando de una discusión sobre el ritual a una comparación entre un gobierno benevolente y el conservadurismo, al tiempo que lograba que el emperador y la emperatriz se pusieran de mi lado. Cuando terminé, la diversión en sus ojos desapareció, reemplazada por la contemplación. Sus dedos tamborileaban suavemente sobre la mesa. Tras un largo rato sonrió de repente. ¡Qué lengua tan afilada! Si el censor Yan escuchara este argumento tuyo sobre la benevolencia frente al derecho menor, me temo que se enfurecería tanto que se le erizaría la barba. Se puso de pie con un tono distinto. Entiendo el asunto. Sabía que lo habían convencido. Cuando el tribunal se reunió de nuevo, los censores exigieron vehementemente, una vez más, el cierre de la Academia Femenina. Él simplemente utilizó mi argumento de benevolencia frente a derechos menores, desviando hábilmente todo su caso. Habló con tal vehemencia que toda la corte guardó silencio. Quien persistiera en su postura se opondría a la voluntad de la emperatriz y despreciaría la gracia de Su Majestad. Finalmente la tormenta amainó. La Academia Femenina fue reconocida oficialmente. El prestigio de la emperatriz y del príncipe heredero se disparó. Y yo hacía tiempo que había ocultado mi nombre en esta batalla invisible. El mundo solo supo que en el 16º año de la era Jianguan, gracias al ferviente apoyo de la emperatriz Sofía y el príncipe heredero Rai, se estableció el sistema de médicas. Este sistema, como la lluvia primaveral en los campos, trajo bendiciones a las mujeres del reino, beneficiando a todo el pueblo. Fue maravilloso. Con tal de que el resultado fuera bueno, bastaba. Se acercaba el verano. El pabellón Mingwei estaba ahora repleto de bloques de hielo transparente. Por alguna razón, me dieron ganas de tomar jugo de ciruela agridulce. Me tomé 2 vasos de un trago y aún quería comer algunos albaricoques. Quizás por haber comido demasiadas cosas frías, mi estómago protestó de inmediato. Una ola de náuseas me invadió. Mientras vomitaba hasta que el mundo me daba vueltas, Junsu notó que algo andaba mal y llamó en secreto al médico imperial. El médico imperial Li me tomó el pulso con cuidado, sus dedos permanecieron un largo rato sobre mi muñeca antes de soltarla, con el rostro radiante. Enhorabuena, su señoría. ¿Está usted embarazada? Embarazada. Inconscientemente presioné mi mano contra mi vientre inmóvil y plano. Pensar que una pequeña vida había comenzado a brotar allí. El príncipe heredero se llenó de alegría al enterarse de la noticia. De inmediato lo comunicó al palacio interior. El emperador y la emperatriz también se mostraron encantados, obsequiándome con innumerables tesoros y sedas. Asimismo, emitieron un edicto que me ascendía oficialmente a dama de excelencia Ailea Ingdi, el rango más alto después del de princesa heredera. El palacio oriental rebosaba de alegría. Pero entre tantas felicitaciones nadie se percató de que en el salón principal, la princesa heredera había destrozado otro juego de té. Poco después, con la excusa de estar enferma, se negó a abandonar sus aposentos.
La gran princesa de Ningwu se trasladó entonces convenientemente al Palacio Oriental con el pretexto de visitar a su hija enferma. Una mañana, durante mis respetos, la gran princesa se sentó imponente y distante sonriendo amablemente. Hizo que la institutriz Ji le entregara una caja de sándalo. Dentro había un brazalete de jadeíta. Señora de la excelencia Ilis, eres verdaderamente bendita. Este brazalete fue un regalo de mi imperia cuando aún vivía. Hoy te lo entrego deseando que tengas un parto seguro y sin complicaciones, y que añadas ramas y hojas a la familia imperial. Exteriormente lo acepté con temor y gratitud. Pero al regresar al pabellón Mingwei, inmediatamente le dije a Zensu que lo guardara, encerrándolo en lo alto del ático. A partir de ahora ordené cualquier alimento o bebida que se introduzca en el pabellón Mingwei deberá ser inspeccionado por el médico imperial Li. No puede haber ningún error. Afuera el viento y las nubes cambiaban de dirección. Coloqué suavemente una mano sobre mi vientre apenas visible. Ya no estaba sola. Tenía que tener más cuidado. Los días transcurrieron en paz durante un tiempo. Gracias a las estrictas precauciones de Zensu, el pabellón Mingwei era tan seguro como un barril de hierro. Para el festival Duanbu, Julian había seguido con entusiasmo las atenciones del palacio, aprendiendo a preparar unos pequeños zongzi de arroz pegajoso. Me los presentó con orgullo. Lady Ilis, por favor, coma. Jules los envolvió él mismo. Tenía náuseas matutinas muy fuertes y no me apetecía nada el arroz glutinoso y grasiento, pero al ver los ojos brillantes del niño, no pude soportar decepcionarlo. Me obligué a probar un bocado. Esa noche una oleada de líquido caliente brotó repentinamente de mi cuerpo. Zensu, siento como si 100 cuchillos me retorcieran en el estómago. Zensu irrumpió, levantó la colcha y su rostro palideció al instante. Llegas tarde. Sangre, estás sangrando. Me quedé inerte en la cama, sin fuerzas para siquiera forcejear. Al despertar, lo primero que vi fue el rostro adusto del príncipe heredero. Una vena le palpitaba en la sien. Rugía ante los asistentes del palacio arrodillados. Averigua. Averígualo por mí. ¿Qué causó esto? No había terminado de hablar cuando la niñera del nieto imperial tropezó hacia adelante, agachándose y gimiendo. Alteza, perdóneme, Alteza, perdóneme. Era el nieto imperial. Hace unos días no paraba de murmurar que Lady Liz ya tenía un hijo y que no lo querría más. Debió de ser un poco ingenuo por un momento. Imposible. Me esforcé por incorporarme con la voz ronca. Julian jamás haría algo así. Él no es ese tipo de niño. Lady Liz, se puede conocer el rostro de una persona, pero no su corazón. La princesa heredera Victoria entró apoyando a la gran princesa, con una voz que denotaba una mezcla de falsa compasión. Primero fue Irisan, quien intentó perjudicarte por celos. Ahora es el nieto imperial, temeroso de perder el favor real. En palacio lo que importa no es si lo crees o no. Aquí están las pruebas. Da igual que no las creas. La gran princesa solo suspiró con tristeza, como si no pudiera soportar escuchar. Los ojos de Zensu estaban rojos como los de un zongzi. Trajo la bandeja con los zongzi restantes, con la voz entrecortada. Esto es lo que comió su señoría, está todo aquí. Al ver aquello que casi le había costado la vida a mi hijo, me temblaban las manos sin control. El médico imperial Li se adelantó y lo examinó con una aguja de plata. Luego arrancó un trozo de la hoja y lo olió con cuidado. Su rostro cambió drásticamente. Cayó de rodillas. Alteza. Las hojas que envuelven el zongzi se maceran en resina de cártamo durante mucho tiempo. Aunque el arroz y la carne disimulan el aroma, sus propiedades medicinales son muy potentes. Consumirlo en exceso puede provocar un aborto espontáneo. Afortunadamente su señoría no consumió mucho, por lo que el feto imperial se salvó. El rostro del príncipe heredero palideció. Guardias. Traigan aquí a ese hijo mío tan perverso. Justo en ese momento un sirviente entró tambaleándose, gritando presa del pánico, Alteza, es terrible. El nieto del emperador ha desaparecido. Tememos que haya huido para escapar del castigo. La voz de la princesa heredera Victoria estaba cargada de insinuaciones. Si es necesario, pongan patas arriba todo el palacio oriental.
Debemos encontrar a esa niña malvada. Rugió furioso el príncipe heredero. Tras la dispersión de todos, arrastré mi cuerpo debilitado, insistiendo en permanecer en el pabellón Mingwei a la espera de noticias. Esperé hasta la medianoche solo para oír que el emperador y la emperatriz habían llegado al palacio oriental. Se me cayó el alma a los pies. Esto no era tan sencillo como parecía. Zensu me ayudó a avanzar paso a paso hacia el salón principal. El frío viento nocturno silbaba por el pasillo, trayendo consigo un suspiro melancólico. Tememos que el nieto imperial, asustado, se escondiera en un cofre del almacén. Los sirvientes no se percataron y lo cerraron con llave. Para cuando lo abrieron, el nieto imperial ya había dejado de respirar. La parte interior de la tapa del cofre estaba cubierta de arañazos sangrientos de sus uñas. Perdí la vista. Si Zensu no me hubiera sujetado, me habría desplomado. La aparté de un empujón y entré tambaleándome en el salón principal. Vi al emperador y a la emperatriz sentados a la cabecera, con el rostro desencajado por el dolor. La gran princesa de Ningwu estaba de pie abajo, secándose las lágrimas con un pañuelo, lamentándose. Majestades, por favor, contengan su dolor y protejan su sagrada salud. ¿Quién iba a imaginar que el niño estaría tan aterrorizado? Antes de que terminara, caí de rodillas junto al príncipe heredero, aferrándome a su manga, con lágrimas que me corrían sin control. Alteza, investigué. Debemos investigar esto a fondo. Mi mente se llenó con la imagen de Julian, parloteando y acurrucándose en mis brazos. Lo recordé susurrándome al oído con una voz tan suave pero tan firme. No me cae bien mi tía joven. Me cae bien Lady Elise. Él era solo un niño. Después de tantos años juntos, lo consideraba como a un hijo. Y ahora, por culpa del Zongzi que me dio, casi pierdo a mi bebé, y él perdió la vida. Usar a un niño para separar a una madre de su hijo, y luego usar el dolor de la madre para destruirla. Este plan era verdaderamente perverso, hasta el extremo. Traigan aquí a todos los que se acercaron a ese almacén, a todos los que tocaron ese cofre. La voz de la emperatriz era grave y amenazante. El ambiente en el salón era tenso. La niñera del nieto imperial entró temblando. Antes incluso de ser torturada, se desplomó presa del pánico, con el dedo tembloroso apuntando directamente a aquella figura noble. Fue la matrona que acompañaba a la gran princesa de Ningwu quien dio la orden a esta sirvienta. Le entregó un paquete de pan de oro y me dijo que engañara al nieto imperial haciéndole creer que debía esconderse en ese cofre jugando al escondite. Absurdo. ¿Conoces la pena por acusar falsamente a un miembro de la familia imperial? Preguntó la gran princesa con desdén. Esta sirvienta no miente, exclamó la niñera, como si buscara una última oportunidad. Aquel día, la matrona que vino a buscarme me resultaba desconocida, así que estuve alerta. Tenía miedo de meterme en problemas, así que presté especial atención. Vi claramente en el dorso de su mano izquierda, una cicatriz de quemadura en forma de media luna. Si sus majestades no me creen, por favor, registren e inspeccionen a todas las damas de compañía de la gran princesa. La verdad saldrá a la luz. Antes de que sus palabras se desvanecieran, la fiel doncella junto a la gran princesa se estremeció, retirando rápidamente la mano izquierda bajo la manga. ¿Cómo podía un gesto tan insignificante pasar desapercibido para todos los presentes? ¿Y qué si hay una cicatriz? La gran princesa se esforzó por mantener la compostura, con la barbilla en alto. Me temo que este humilde sirviente simplemente lo notó antes y ahora me está incriminando deliberadamente. Benodivanten jan betign cesanaden lonetipi medit higingi tripta ron ry seikwai vinibro phv jin tien indin jite ingun yafeta en kaini de un metimbiom antiamet nuandein vinen en imperial father Lady Elise. Levanté la cabeza de golpe sin poder creer lo que veía. Julian estaba de pie a salvo en la puerta con el rostro pálido, la ropa desaliñada y los ojos muy abiertos mirando con terror a la gente en el vestíbulo. El príncipe heredero se abalanzó hacia adelante, alzando en brazos al niño que creía perdido. El emperador miró a la gran princesa de Ningwu, cuyo rostro palideció como la muerte, y rugió: Ningwu, ¿qué más tienes que decir? Ordenaste a Julian que trajera Zongzi con cártamo para la dama de la excelencia. Sobornaste a su niñera para que lo engañara y lo metiera en un cofre con la excusa de un juego, y ordenaste que lo cerraran con llave hasta que muriera, fingiendo un suicidio.
Una flecha, dos pájaros. Querías dañar a Julian y hacer creer a todos que se había suicidado por la culpa. ¡Qué corazón tan venenoso! Osarte a dañar a un nieto imperial y sumir al Palacio Oriental en el caos. ¿Qué crimen mereces? Resultó que toda la escena anterior era una estratagema, orquestada por el emperador, la emperatriz y el príncipe heredero para desenmascarar a la gran princesa. Su máscara de falsa benevolencia se hizo añicos, dejando al descubierto solo una sonrisa enloquecida y venenosa. Echó la cabeza hacia atrás y rió con una risa desoladora y llena de odio. Ja, ja, ja. Excelente. ¡Qué excelente emperador! ¡Qué brillante soberano para ver las cosas con tanta claridad! Mi buen primo sentado hoy en ese trono de dragón, ¿recuerdas aún cómo murió mi hermano, tu verdadero hermano, de forma tan trágica en su juventud? ¿De verdad crees que puedes sentarte en ese trono y dormir tranquilo por las noches? Un destello de pánico cruzó los ojos del emperador, una mirada de evasión, pero se recompuso rápidamente con voz gélida. No digas semejante locura. Locura. Quería que sintieras lo que es perder a un ser querido. Antes de que terminara de hablar, arrancó de repente una afilada horquilla de su cabello y se abalanzó, clavándosela directamente en el pecho del emperador. El emperador no pudo esquivar a tiempo. La estaca se clavó en su pecho y la sangre carmesí tiñó al instante sus ropas de dragón. Protejan a su majestad. El salón se sumió en el caos. Los guardias imperiales la rodearon, reduciendo rápidamente a la gran princesa, que estaba al borde de la histeria. Obligada a arrodillarse con el cabello revuelto, dejó de forcejear de repente. Su mirada, llena de desesperación, se posó en mí y en el príncipe heredero. Fue todo culpa mía. Mi hija Victoria, la verdad es que no sabe nada. Simplemente la malcrié y tiene un carácter un poco arrogante. Le ruego al príncipe heredero por el bien de su vínculo matrimonial, que la trate con benevolencia. Dicho esto se liberó de repente lanzándose de cabeza contra la hoja del sable de un guardia. La sangre brotó de su cuello, miró al emperador, que se había desplomado en su propio charco de sangre, con una sonrisa retorcida y extraña en los labios, y luego cayó, para no volver a levantarse. ¡Madre! La princesa heredera Victoria se desplomó hacia adelante, sus lamentos desgarrando el aire, sus lágrimas cayendo como lluvia. Tras el suicidio de la gran princesa de Ningú al descubrirse sus crímenes, su hija, la princesa heredera Victoria, fue depuesta y enviada a un convento real a las afueras de la capital para vivir como una reclusa. El día que abandonó el Palacio Oriental, fui personalmente a despedirla. La mujer que una vez había sido tan radiante y orgullosa, con la mirada tan arrogante, ahora vestía una sencilla túnica taoísta gris, completamente limpia de polvos y pintura. Sus ojos estaban vacíos, como si le hubieran arrebatado el alma. La observé largamente y luego pregunté con calma, los rumores en el Palacio Oriental sobre mí y el erudito Zhao. ¿Tuviste algo que ver con eso? Sus ojos parpadearon, pero no lo admitió ni lo negó. Simplemente apartó la mirada con voz gélida. ¿Y si lo hice? ¿Y si no lo hice? El ganador es rey, el perdedor es desterrado. Córtame el cuello o acaba conmigo como quieras. Mi espada jamás apuntará a otra mujer. Me acaricié suavemente el abdomen con voz monótona, ella me miró fijamente durante un largo rato, y luego sus labios se curvaron en una sonrisa gélida. Y Liz, has ganado. ¿Y qué? El príncipe heredero te ama. Antes amaba a Ayera de la misma manera. Apostar la vida por el amor de un hombre no es prudente. La miré con calma, con la mirada de quien se encuentra en lo alto. La próxima vez que nos veamos, deberá llamarme Majestad, la emperatriz. Ese otoño, la herida del emperador Jianguan se infectó y no pudo sanar. No sobrevivió. Antes de morir, abdicó al trono en favor del príncipe heredero, Res Yuan, cambiando el nombre de la era a Sutai. Tras ascender al trono, Res Yuan honró a la emperatriz Sofía Xiao como emperatriz viuda. Nombró oficialmente a la Dama de la Excelencia, Liz, como su emperatriz, y entronizó al nieto imperial, Julián Yuan, como nuevo príncipe heredero. Liz enseña que la verdadera fortaleza reside en la silenciosa resiliencia. Se desenvolvió en un palacio hostil no con agresividad, sino con intelecto y determinación. Al criar con diligencia al heredero y fundar con valentía la escuela de medicina,
demostró su valía más allá de un favor pasajero. Su firme sabiduría y discreta competencia transformaron el frío desdén inicial del príncipe en profundo respeto y amor sincero. Su victoria final fue ganarse su lugar por mérito propio, no por manipulación. Gracias por escuchar la historia en Panda Drama Story. Si te gustó, apoya a Panda con un me gusta, un comentario y suscribiéndote.